Bendiga, amados hermanos, en esta tarde vamos a entrar al conocimiento de la palabra de Dios. Si es que prepárese, porque la palabra de Dios es verdadera y vamos a traer algo acerca de la misma palabra para que nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos afiancemos entre más veamos la palabra de Dios, más nos afiancemos en ella, recordando lo que nos dice el apóstol Timoteo. Y vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo, gloria a Dios. Vamos a leer los versículos del 14 al 17 y luego de ahí vamos a traer lo que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios y Padre Celestial, por su palabra que hemos traído en estos momentos, mi Dios. Ahora le ruego, mi Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos llene del poder del Espíritu Santo, mi Padre, para entender y discernir esta palabra, Señor, que usted nos va a traer en esta tarde. Y nosotros, Padre, como sus hijos y como sus siervos, podamos ponerla por obra, mi Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, prepare los corazones para que la reciban, mi Dios, y así, Señor, puedan ponerla por obra. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, le damos gracias, honra, gloria, alabanza y poder sean solamente para usted y mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, estamos ahorita aquí, gloria a Dios, para leer la Escritura, y ya lo hemos hecho. ¿Con qué finalidad? Para introducirnos en ella, porque como dice la palabra de Dios, tenemos que persistir, mis amados hermanos, gloria a Dios, en lo que hemos aprendido y persuadirnos nosotros, gloria a Dios, de lo que hemos oído y lo que hemos aprendido, gloria a Dios, realmente es de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de quién hemos aprendido, mis amados hermanos, conforme a la palabra? A través de la Escritura, de Dios y del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que esto es verdadero. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, gloria a Dios, para enseñarle, para decirle que persista, que no desista, que persista, que siga adelante en aquello que ha aprendido. Y eso nos corresponde también a nosotros, hermanos. Persistir, insistir, seguir adelante en aquello que escuchamos, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, quizás algunos de nosotros ya tenemos muchos años que hemos estado ya dentro de lo que es la palabra de Dios, como lo dice el versículo 15. Aquí le está diciendo que desde la niñez él aprendió las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero le dice, las cuales te pueden hacer sabio
Fíjense bien, ¿por qué? Porque a través de la palabra de Dios adquirimos sabiduría espiritual, hermanos, no carnal. La sabiduría espiritual, gloria a Dios, y la cual, como dice la palabra, nos hace ya aceptos para la salvación por medio de la sabiduría espiritual que que recibimos a través de la palabra de Dios, gloria a Dios. Y luego en el versículo 16 le explica y le dice por qué es lo que tenemos que aprender, porque dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, y luego fíjense bien, y es útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Enseñar qué? Que la escritura esta es verdadera, por eso es útil, para enseñarnos, gloria a Dios, aleluya, para redarguir. ¿De qué nos va a redarguir? De aquello en lo que andábamos antes, del pecado. Porque a través de la palabra, en muchos lugares, nos redarguye del pecado. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, a través de la Escritura nosotros encontramos la manera de que lo que es la salvación, por eso nos está redarguyendo del pecado, gloria a Dios, para corregirnos. ¿Corregirnos de qué? Gloria a Dios. De aquello en lo que andábamos antes, que dejemos aquello. Nos está corrigiendo para que en lugar de andar en el mal camino, andemos en el buen camino que es en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Por eso es muy importante, amados hermanos, que no dejemos nosotros, no nada más de congregarnos, sino de leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, mis hermanos, encontramos la sabiduría que necesitamos para poder alcanzar la salvación. Por medio de ella es la única manera en que nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque esto nos va a afirmar para que nosotros creamos y estemos firmes siempre para cuando el Señor venga, que ya está muy pronto. El tiempo está muy cerca, amados hermanos. Debemos de ver todo eso, para redarguir, para corregir. Y luego le dice, para instruir en justicia. A través de esto aprendemos, hermanos. Nos está instruyendo. Cada vez que nosotros oímos o leemos o escuchamos la palabra de Dios, estamos recibiendo algo que quizás ya habíamos olvidado, aunque ya lo hubiéramos escuchado, probablemente lo olvidamos, porque así pasa. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, poco a poco lo vamos olvidando. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque hay una finalidad, hermanos. Si hay una finalidad cuando nosotros, gloria a Dios, creemos en la palabra de Dios y somos enseñados y somos redarguidos y se nos corrige y se nos instruye en justicia, hay un fin. Y fíjense bien lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Qué hermoso es saber que Dios tiene una finalidad para nosotros. Una buena finalidad, no es una mala. Porque fíjense bien lo que dice, a fin de que el hombre, ¿de quién? De Dios. Los que somos salvos, los que ahora somos hijos de Dios. Esos somos nosotros, mis amados hermanos. Por eso es muy importante ver las palabras que dicen nuestras sagradas escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea, gloria a Dios, perfecto. O sea, nos va a ir perfeccionando. Nos va a ir quitando todo aquello que teníamos antes cuando andábamos en el pecado. Nos lo va a ir quitando y poco a poco nos va a ir haciendo ya perfectos, preparándonos para toda buena obra. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que la salvación es algo, sí, ya soy salvo, por lo que predican algunos predicadores. Ya soy salvo, ya no me tengo que preocupar.
No. Dios nos está preparando para que lleguemos a la perfección. Por eso lo dice. Y fíjese que no es a todos. Por eso dice al hombre de Dios, a los que somos sus hijos, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Por eso es muy importante predicarle la palabra a aquellas personas que todavía no se entregan a Cristo para que sus pecados sean perdonados. Es muy importante predicarles, enseñarles y decirles lo que dicen las Sagradas Escrituras. Para que ellos también a su vez van aprendiendo y también van a ir diciéndoles a otros. A mí, unos me enseñaron a mí, al que me enseñó, otros le enseñó, y así es, hermanos. Vamos aprendiendo unos a otros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí podríamos nosotros decir, bueno, ¿cómo están mis obras? ¿Son buenas o son malas? Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que andar como Dios nos lo pide en la palabra. No como nosotros queramos, porque hay muchos cristianos que andan como Él quiere, sea hombre o sea mujer, anda como Él quiere. Y siempre tiene la flor de labios, casi siempre tiene esta palabra. Yo no creo que sea así. No importa que hagamos esto, porque tal pastor dice esto, y ese pastor estudió 5, 10, 15 años, no sé cuántos años, pero según ellos, a él le hacen más caso. Cuando nosotros no debemos de atender o creer lo que dice el hombre, sino lo que nos dice Dios en su sagrada palabra. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, y Él anduvo predicando el Evangelio, mis amados hermanos, porque nos es necesario, hermanos, hacerlo nosotros también. Quizás no en un púlpito, hermanos, quizás no atrás de un púlpito, sino con nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Él lo predicó, Él testificó. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Por eso aquí el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo cómo debe de andar, qué debe de hacer, porque la palabra de Dios es verdadera. Entonces tenemos nosotros, mis amados hermanos, que creerle a Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Mire, yo escribí unas palabras aquí, no están en la Biblia, pero las escribí conforme a lo que es la palabra de Dios, y dicen de esta manera: el poder y la autoridad de la palabra de Dios, aún que ya esté en nuestras vidas, gloria a Dios, y como pueblo o hijos de Dios, debemos rehusar, fíjese bien, debemos rehusar las inclinaciones del hombre natural o pecador. ¿Por qué? Porque volviendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que dice la verdad, no nosotros los que podemos predicar. No, tenemos que basarnos en lo que es la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo el que mueva o motive a aquellos que andan en el pecado a apartarse de él, y a aquellos que ya somos hijos de Dios para que nos redarguya y nos corrija, gloria a Dios, a fin de estar preparados bien para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios, oh pecador. Y en lugar de eso, escuchar e inclinarnos ante la autoridad de la palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras. De repente me vino a mí a la mente escribir esto y lo escribí. ¿Por qué? Porque es una realidad. Nosotros no tenemos por qué inclinarnos o creerle al ser humano, y menos si es un hombre del mundo, si es un hombre pecador que viene y te dice: no, hombre, ya déjate de eso, eso no es cierto. Cuidado, hay que inclinarnos y hay que creerle a Dios y ante Él inclinarnos, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como hijos de Dios, no apartarnos de esto que es las Sagradas Escrituras, porque aquí a muchos nos parece que esta es la verdad y a otros nos ha afirmado que esto es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, hay una
finalidad, gloria a Dios, para el hombre de Dios, ¿verdad? Ahí, que esté preparado. Por eso es que la palabra de Dios nos habla de esa manera. Y la palabra de Dios es verdadera, hermanos, y porque es inspirada por Dios. Ahí en Juan 5:39 también nos habla acerca de que la palabra de Dios es verdadera, gloria a Dios. Y tenemos nosotros que creerle a Dios, no al hombre, sino a Dios, amados hermanos. Y abran sus Biblias en, gloria a Dios, aleluya, en Juan capítulo 3. Ahorita vamos a ver algo ahí muy importante. Gloria a Dios. Aquí está. Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que dice en Juan 5:39. Gloria a Dios. Para que usted vea que la palabra es verdadera. Y lo que recomienda allí el apóstol Juan. En Juan 5:39 dice: pues escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo para que crea las cosas que están escritas, gloria a Dios, no lo que el hombre dice por sí mismo, porque habemos muchos que quizás porque han aprendido mucho de la escuela secular, tienen facilidad de palabra y usan muchas cosas del mundo para introducirlas, pero debemos de introducir lo que está escrito para el crecimiento espiritual. La palabra de Dios es espiritual, hermanos, y nosotros ya dejamos el pecado. Debemos de andar en el Espíritu, no en la carne. Cuando nosotros empezamos a divagar, a decir, bueno, pues yo pienso que a lo mejor si hago esto, pero poquito, no tiene nada que ver. Cuidado, ya estamos entrando en la carnalidad. Necesitamos vivir espiritualmente, siempre creyendo las Sagradas Escrituras, tal como lo recomienda el apóstol Pablo ahí en Timoteo. ¿Por qué? Porque nosotros, mi amado hermano, recibimos un regalo muy grande de parte de Dios, gloria a Dios, y nosotros debemos siempre creerle a Dios, porque vamos a entrar a cambiar la manera de predicar, de la predicación, porque ahora vamos a entrar al capítulo 3 del Evangelio de San Juan, gloria a Dios, y vamos a entrar del versículo, gloria a Dios, del 13 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios, versículo 13, aquí está, gloria a Dios, a ver si aquí está. Del 13 en adelante, gloria a Dios. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los... Perdón, no es, estoy en el 2, es el 3. Gloria a Dios, aleluya. Es que traigo los lentes un poquito empañados, pero ya le di una limpiadita. Andaba regando y se me empañaron. Versículo 13. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo del 13 en adelante. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie, gloria a Dios. Y fíjese, el 16 y el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que está anunciando nuestro Señor Jesucristo. Y pone un ejemplo, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque a Moisés allá en Números 21:8,
Dios le ordena que haga una serpiente me parece que es de cobre, para que la ponga en una asta. Y pues el pueblo andaba muy mal, hermanos, muy mal andaba. Entonces todos andaban en el pecado, pero todo aquel que lo mordiera una víbora no moría si volteaba y miraba aquella víbora que estaba en aquella asta. Formaba, me imagino que al ensartarla formaba como una cruz. Por eso el Señor Jesucristo la cita aquí y dice como Moisés, gloria a Dios, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simbólico, simbólico. ¿Por qué? Porque la serpiente no tenía poder, pero aquí sí. Porque cuando el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, fue levantado, gloria a Dios, Él tenía el poder ya del Padre. No era como la serpiente de bronce que Moisés hizo. Aquí era el Hijo de Dios. Y Él estaba anunciando ya su muerte, así es necesario que sea levantado, con un propósito, como hay propósito acá en donde leímos ahorita en Timoteo, de creer las Sagradas Escrituras. Aquí hay un propósito del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese propósito? Gloria a Dios, de así de que como la serpiente, así sea Él también crucificado, sea levantado. Ahí lo mismo lo dice en la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos nosotros, hermanos que estamos aquí reunidos, un día creímos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora, conforme a lo que hicimos, esta palabra se cumple en nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De lo contrario, amados hermanos, nosotros estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque no creemos en el Señor Jesucristo. Y así hay mucha gente, hermanos. Hay muchos en el mundo. Y usted les habla y les dice algo de nuestro Señor Jesucristo. No, está loco, yo no creo en eso. Pero la condenación no se tarda, mis amados hermanos. Los tiempos están cerca ya. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Están pasando todas las cosas, todo lo que el apóstol, gloria a Dios, Mateo ha anunciado en la palabra de Dios, en el capítulo 24 de Mateo, se está cumpliendo, hermanos. El mundo ahorita no hay, yo creo que sí hay algunas naciones que están en paz, es rarísimo, porque la que no está en conflicto interno en su mismo país está en guerra con otros. Pero donde quiera ahorita hay problemas. Y usted prende la televisión y nomás está viendo que en Cuba, que en Venezuela, que en Nicaragua, que en México, que en Estados Unidos, y donde quiera hay puros problemas y problemas graves. Y otros en guerras, como está Rusia y Ucrania, y como están otros países más. ¿Por qué? Porque todo eso está anunciado ya. Entonces, todo se está cumpliendo, hermanos. Por eso tenemos que creer la palabra de Dios y acercarnos allí a donde está la salvación, que es en nuestro Señor Jesucristo, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de la Escritura, era un maestro de todos aquellos de aquellos tiempos, de todas aquellas personas de aquellos tiempos. Era un maestro, él sabía bien la Escritura, gloria a Dios. Y sin embargo viene a nuestro Señor Jesucristo y le pregunta que qué es necesario hacer para conservar la vida.
Y mi Señor Jesucristo le contesta que es necesario nacer de nuevo. Y usted puede leerlo en este mismo capítulo 3 del principio para que se dé cuenta, gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, tenemos que creer la palabra de Dios. No dejar que nuestros oídos se cierren a esa palabra, porque la misma palabra es la que nos va a condenar por cuanto nosotros no creamos en ella. Si no creemos en ella, estamos perdidos, hermanos. Si creemos en parte, estamos perdidos, porque la palabra de Dios dice que seamos fríos o calientes, porque si somos fríos, nos van a vomitar. Entonces, cuando se es frío, cuando nosotros decimos, no tiene caso, hoy no voy a la iglesia, nomás porque no quiere venir, tiene flojera, no tiene ganas. Cuidado, empieza el resfrío. Y cuando se resfría usted espiritualmente, mi amado hermano, cuidado, para que se levante, necesita mucho. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Así es que aquí está el ofrecimiento para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la vida eterna, hermanos, que nos ofrecen? La de estar con nuestro Señor Jesucristo cuando ya pasemos a mejor vida allá con Él. Y cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted va a llegar a pensar como pienso yo. Es mejor estar allá con el Señor que estar aquí ya tantas cosas que estamos viendo que están pasando. Pero necesitamos estar aquí porque necesitamos predicar la palabra, necesitamos estar aquí porque ya Dios nos puso en este mundo y Él sabe cuándo va a venir por nosotros nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros estemos donde Él está. Esa es la promesa que tenemos de Él, gloria a Dios. Así es que nuestro Señor Jesucristo habla de su muerte, pero esa muerte tiene el propósito más hermoso que puede haber en este mundo, el de darnos vida eterna a nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Él, nosotros recibimos la promesa de la vida eterna, la salvación viene a nuestra vida. Así es que creámosle a Dios, mi amado hermano, no dejemos que el enemigo use a alguien y pues nos viene a tratar de sacar de lo que estamos creyendo. Y hay muchos que se han salido, creen en nuestro Señor Jesucristo, hacen votos y duran un tiempo y de repente no falta quien ya les inculcó otra manera de pensar y ya dejan las cosas de Dios y siguen ya creyendo ellos lo que ellos piensan que es la verdad, cuando la verdad está aquí en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo, como lo está declarando aquí, a morir en una cruz? Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermosa promesa! Dios nos ama mucho y ama a todo el mundo, pero no todo el mundo son sus hijos. No todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, gloria a Dios, y que ese amor se manifieste en nosotros, necesitamos creer la palabra de Dios, porque ahí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí están, para ser hijos de Dios. Y como decía en Timoteo, y estar enteramente preparados para toda buena obra, necesitamos primeramente aceptar a Cristo para poder ser hijos de Dios. Mientras no, hermanos, por eso allí en Timoteo habla de que el hombre de Dios sea perfecto y esté plenamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios.
y aquí ya nos muestra su amor, nuestro Dios nos muestra su amor. ¿De qué manera? Dando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera que, hermanos, si Dios dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Si ya aceptamos a Cristo, seguir adelante, haciendo uso de la palabra. Cuando la escuchemos, fijarnos que lo que nos estén hablando está escrito allí. Que si alguien te dice, no te creas, todos son hijos de Dios, mira lo que dice aquí. Todos somos creación de Dios, sí. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios necesitamos haber aceptado a Cristo como nuestro bendito Salvador. Y eso muchos no lo quieren hacer. No se quieren comprometer con Dios, siendo que esto es lo más hermoso, creerle a Dios y por medio de Jesucristo obedecerle y serle fiel, porque eso es lo que Él quiere, fidelidad. No que digamos, sí, acepto a Cristo como mi Salvador y los 2, 3 meses o un año y después se empiezan a apartar y se van y ya se olvidan. Cuidado, hermanos, que nada nos aparte de la vida que nos ofrece mi Señor Jesucristo. Nada debe apartarnos del amor de Él. Ni tempestades, ni hambre, ni desnudeces, nada. Que otro venga y nos traiga otro evangelio que diga, mira, aquí dice así, aquí dice acá, no te creas esto. Usted no le crea. Usted créale a Dios porque estas sagradas escrituras son verdaderas. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo se lo está recalcando. Y hay un salmo por ahí, pero ahorita no lo recuerdo, donde dice que todo también habla de que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en el mundo. Amén. Y también habla de que debemos de creerle a Dios como le creyó su pueblo de antes. Y muchos, todos los que no creyeron, muchos perecieron, hermanos, en el desierto, porque no le creyeron. Así nos va a pasar a nosotros, todos los que no crean, va a llegar el final y van a ir a dar al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que tengamos mucho cuidado, gloria a Dios. Ya vemos que Dios muestra su amor por las personas y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Versículo 17. Cristo vino a salvar, no a condenar. Gloria a Dios. Vino a salvar, no a condenar, gloria a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor Jesucristo no vino a condenarnos. Por lo cual, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros mismos nos condenamos por no creerle a Dios su palabra. Ahí nos condenamos. Cuando nosotros decimos, no, esto no creo yo que sea así. Porque hay gente cristianos que dicen, no, yo no creo eso, así no es. Ah, caray. ¿Sabrá más el ser humano que Dios? Cuando Dios hizo todas las cosas, cuando el poder de Él, nomás por su palabra, todo fue hecho, ¿cómo podemos creerle a un ser humano que nos diga, no, yo no creo en eso porque mira aquí dice esto, entonces esto no es así? Mentiras del diablo que lo usa para tratar de engañarnos a nosotros, mis amados hermanos. No nos dejemos engañar por nadie. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos, no para condenarnos. El 18. El que en Él cree, fíjese bien, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchas veces, mi amado hermano, no necesitamos decir yo no creo. Nuestras mismas obras
van a dar cuenta de nosotros, cómo son nuestras obras delante de Dios. ¿Cómo vivimos nosotros delante de Dios? Ya hemos leído que el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. El que ama todas las cosas del mundo, igual. Entonces no nada más diciendo nosotros, yo no creo esto, nos condenamos, sino las obras que nosotros hagamos, si no son dignas de justicia, que sean mentiras o sea que no las creemos, nos condenan, hermanos. Por eso es muy importante pensar, ¿estoy bien delante de Dios? ¿Esto que estoy haciendo es agradable a Dios? Así como miro yo, ¿es agradable a Dios? Las palabras que salen de mi boca son palabras de enriquecimiento espiritual, o son palabras obscenas que no le agradan ni a la gente, menos a Dios. ¿Cómo andamos delante de Dios? Tenemos que corregir todo eso, hermanos, porque no nada más por lo que nosotros digamos cuando alguien nos habla de Dios o de Cristo negativamente y que nosotros lo aceptemos, no nada más por eso vamos a ser condenados, también por nuestras obras. ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? Porque ya hemos leído las obras de la carne. Y hemos leído lo que es también ya el amor de Dios. Entonces, ¿cómo andamos? Por eso es muy bueno leer Gálatas capítulo 5, me parece, del 17 al 22, me parece. Ahí están las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Pasarnos por ello, hermanos. Hay que leer las Sagradas Escrituras para darnos cuenta de lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Porque a veces nomás, y es la verdad, nomás venimos a la iglesia a sentarnos, a escuchar, e irnos, y al rato ya no nos acordamos de qué nos hablaron. No, mi amado hermano, que la palabra de Dios sea enteramente, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que sea de enriquecimiento en lo espiritual, en nuestra vida, para que estemos preparados nosotros para toda buena obra, no para las malas obras, porque las malas obras son de la carne y eso nos va a perder. La palabra de Dios dice que el que siembra para la carne recibirá corrupción, y el que siembra para el Espíritu, vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cómo andamos? Su servidor seguido se analiza, me pongo a pensar y le digo al Señor, Señor, ¿cómo ando delante de ti? Si en algo te estoy fallando, Padre, pues te pido perdón, pero te ruego que me muestres cómo ando. Y uno siente, hermano, cuando anda mal, uno sabe que el Espíritu luego te lo dice. Nomás que uno sabe qué es lo que pasa, que muchas veces cuando usted anda mal, luego, es que tengo que hacerlo porque es mi hijo, es mi hija, es mi papá, es mi mamá, o así, cosas por el estilo, la excusa. En la palabra de Dios nos enseña que no imitemos ni permitamos nosotros que lo malo lo veamos y no lo corrijamos. No exhortamos, no importa que sea nuestra familia, porque vamos a darle cuenta a Dios. Acuérdate que un día va a ser abiertos los libros de la vida y ahí está escrito todo. ¿Y qué le parece a ustedes que cuando estemos delante del Señor le digan, pues sí, tú predicabas la palabra, tú dabas diezmos, tú exhortabas, pero nomás en la iglesia, porque en tu casa no lo hacías. Tú permitías que el pecado ahí permaneciera o lo tolerabas
y no les decías nada. Porque cuando nosotros le decimos a las personas, andas mal, mijo, esto no es así, mija, le vamos a dar cuenta a Dios. Pero cuando usted ya le dijo usted a una persona, estás en pecado, necesitas arrepentirte, usted está libre de aquella persona si se pierde. Pero si usted no lo exhorta, usted va a tener que rendirle cuentas, o yo le voy a tener que rendir cuentas a Dios por no haber exhortado a esa persona, por no haberle dicho que hay una manera de salvación, que tienen que pedir perdón por esos pecados. Porque es muy bonito predicar. Mira, la palabra de Dios dice que pidas aquí y el Señor te lo va a dar. No, hombre, pídele todo esto y esto. Pídele para ti bienestar, salud, ¿sí? Pero ¿por qué no le pides que te dé entendimiento y discernimiento en tu mente, en tu cuerpo, para que puedas tú reprender a aquel a quien ves tú que está en el pecado, sea quien sea, tu familiar o cualquier otro, decirle, ¿sabes qué? Andas mal, tienes que acercarte a Cristo por esto y esto, mira lo que dice la palabra. Pero cuando callamos, mis hermanos, cuidado, vamos a darle cuenta a Dios. Por eso es muy importante lo que acabamos de leer aquí ahorita en el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Creer en Dios es obedecerle y aceptar las exhortaciones que nos hacen a través de la palabra. Aceptar cuando se nos corrige, aceptar cuando se nos redarguye, cuando se nos enseña, cuando se nos está diciendo qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer con la palabra de Dios. No nada más, sí, ya, no. Porque mire lo que dice enseguida, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando usted le dice a una persona, sea su pariente, su hijo, lo que sea, mira, esto no está bien, ya aléjate de esto porque estás en pecado. Usted está librando su alma porque usted ya le está diciendo. Pero si usted lo tolera, no, pues es que es mi hijo, ¿cómo le voy a decir? Es mi tío, es mi papá o algo así. No, hermanos. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condenación, usted se libra. Ese se condena, sea quien sea, y duele. Pero si es mi hijo, se está condenando a sí mismo él solo. Si es mi hija, se está condenando a sí mismo a ella sola. Si soy yo, me estoy condenando a mí mismo porque pobrecita, no, pues ¿cómo le voy a decir? A lo mejor ya no viene, a lo mejor ya no me habla. No, exhórtale también en el amor. No le eches el caballo encima porque lo vas a lastimar. Pero en el amor, con la misma palabra, para que vea lo que dice la palabra, que no eres tú el que se la está diciendo de ti mismo, sino es Dios el que le está hablando. Porque si no, por no creer, ya es condenado. Y 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa luz que vino al mundo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, a Él muchos no le creyeron. Por eso en la palabra de Dios dice que en Jerusalén no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Porque no le creyeron. ¿Por qué? Ahí mismo lo dice, porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Y así hay muchas. Y muchos cristianos todavía están en tinieblas, hermanos. Aunque digan que son cristianos, sus obras son infructuosas delante de Dios. No porque yo diga, sino porque la palabra lo dice. Y cuando una persona no obedece a la palabra de Dios, anda mal.
Se está apartando de Dios. ¿Por qué? Ahí dice, porque sus obras son malas. Por eso andan en tinieblas. Muchos pueblos de aquel tiempo creían en Dios. No, sí, Jehová Dios. Pero no le creyeron a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él estaba la salvación. El 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, aborrece a nuestro Señor Jesucristo, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando venimos a Cristo, mi amado hermano, y hacemos lo malo, la palabra nos reprende luego. Por eso muchas veces cuando un predicador está predicando así con la palabra, dice, no, nomás no se está refiriendo a mí, nomás nos está echando la palabra a nosotros. No, es la misma palabra la que te está hablando, la que te está redarguyendo. Pero como andas en lo malo, no quieres saber nada de la luz, o sea, no quieres saber nada de Cristo. Cuidado, hermanos. Tenemos nosotros, vuelvo a decirlo, que creer la palabra de Dios. Para poder nosotros obrar en justicia, necesitamos que esta palabra entre aquí a nuestro corazón y la tengamos aquí en la mente y la pongamos por obra para poder decir que somos hijos de Dios, porque estamos obedeciéndole, llevando esta palabra a otros. Gloria a Dios. Y vamos a terminar aquí en el versículo 21. Fíjense bien. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que predica la verdad o el que practica, cualquiera de las dos cosas. Por eso, hermanos, nosotros aquí en este lugar siempre seremos muy pocos porque a muchos no les parece como predicamos, porque parece que nos están dirigiendo la palabra a nosotros, pero no. Es para todos, para mí mismo también, para que aún siendo pastor, no sea que vaya yo a ser eliminado, como lo dice el apóstol Pablo, no siendo que habiendo sido yo heraldo del Evangelio, vaya a ser eliminado por no hacer las cosas correctamente, por no obedecer a la verdad. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conforme a la palabra de Dios, seguir adelante, practicar la verdad siempre, mi amado hermano. Y damos testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros predicamos la verdad, estamos dando testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y nuestras obras, gloria a Dios, van a ser siempre hechas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para Dios. Así es que llévese estas palabras, recuérdelo. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son verdaderas. No es que le inventaron, no es que alguien anda ahí hablando de más, no. Es palabra de Dios, fiel y verdadera. Y aquel que no cree en ella, no está creyendo en nuestro Señor Jesucristo, y ya vimos lo que es condenado. Y cuando venga la resurrección, va a ser resucitado, pero para ir a dar a la muerte segunda, al infierno. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Fijémonos cómo hablamos. Cuando exhortamos a nuestra familia, fijémonos que no lo hagamos con una palabra dura y gestos de coraje o así, de odio, qué sé yo. No, que lo hagamos en el amor de Dios, que siempre que podamos citemos aunque sea un versículo para que la gente entienda que es palabra de Dios y mostrémosles donde dice que la palabra de Dios es verdadera para que crean. Ya si no creen, hermanos, entonces ya van a ser condenados por ellos mismos, pero tú ya libraste tu alma. ¿Por qué? Porque ya le exhortaste, ya le enseñaste, ya le dijiste en amor lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna con Cristo. Si ellos la rechazan, no puedes hacer más. Pero sí,
insiste en dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y nosotros lo que predicamos, que nos apeguemos estrictamente a la palabra de Dios porque es real y verdadera. Y acuérdense, nos enseña, nos prepara, nos redarguye. ¿A fin de qué? De que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, hermanos, en esta noche, porque ya de ser noche, gloria a Dios, que mi Dios, mi Cristo, derramen de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, para que así podamos estar firmes hasta el final. Y cuando llegue el día, si es que todavía no morimos, seamos levantados. Y si ya morimos, ya estamos muertos, vamos a ser resucitados también para vida eterna con Cristo. Si es que hemos gustado de la palabra de Dios, vamos a orar. Gracias le damos, Dios y Padre Celestial, por su palabra, mi Padre. La creemos, Señor. Creemos en ella. Creemos en usted y en nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero le rogamos, mi Dios y Padre Celestial, que derrame de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, mi Padre. Aún sobre aquellos que no han podido venir, Señor, porque están en el lecho de la enfermedad o del dolor. Derrame de su Espíritu para que también ellos se afirmen, Padre. Y así, Señor, seguir adelante, Padre, hasta el día en que usted nos llame a su presencia, o hasta el día que usted venga, Padre, por medio de Cristo. Gracias por su mensaje, Padre. Gracias por su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, le decimos, mi Padre, estamos contentos y agradecidos cuando nos exhorta, porque es lo que necesitamos para poder seguir firmes hasta el día final. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, mi Padre, le damos gracias. La honra, la gloria, la alabanza y el poder solamente sean para usted. Ahora, Padre de la gloria, ponemos a todo nuestro pueblo en sus manos para que usted sea con ellos, Padre. A los que están enfermos, mi Padre de la gloria, que usted ponga sus manos de sanidad, Padre, por medio de mi Señor Jesucristo, para que los restaure, para que los levante, Padre, para que la próxima vez que tengamos nuestro culto, Padre, alguno o todos puedan ya venir, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos sanidad para todos aquellos que están enfermos, Padre, y así que su palabra se cumpla en esos cuerpos, en esas mentes, para que, Señor, ellos sepan y usted sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que cuando clamamos a usted, usted nos responde porque es nuestro Padre Celestial. Gracias por ello, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de su Hijo amado, le honramos y le glorificamos. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle el aplauso a Cristo, déselo, no tenga cuando quiera hacer algo, hágalo luego. Denle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque solo Él es digno y merecedor de todo eso y de toda alabanza. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a